soy una persona acostumbrada a entrenar y cuando entrenas tu cuerpo, logras entrenar tu mente. Entonces, para mí, cada día es un momento nuevo para poder ordenarme y me entreno literal a decir, esto tiene que suceder. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y lo puedes encontrar en cualquier plataforma de audio disponible. Y antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Denise Pérez. Encuéntrala en Instagram como @DenisePHIT, DeniseFit. Estudió en Londres Administración Turística y después de la experiencia de vivir y trabajar en el extranjero, regresa a México. Es fundadora de la franquicia For You Gym y creadora del sistema FIT, por su acrónimo Personal Habits Intensive Training. Ha impartido más de 5,000 clases y ha capacitado a más de 1,000 entrenadores. Hoy en este episodio lateral platiqué con Denise sobre cómo encontrar la simplicidad de un estilo de vida sano, la valentía de empujar tus ideas, las razones que definen el para qué de tus objetivos y la realidad de la transformación digital que nadie te cuenta, entre muchos temas más. Te aseguro que después de escuchar esta plática es imposible no contagiarte de la energía tan alta que tiene Denise. Y como sabes, te deseo que disfrutes este episodio tanto como yo. Mil gracias. Denise Pérez. ¿Cómo estás, Denise? Bienvenida a Lateral. Muchas gracias, Mario. Bien, muy bien, gracias y feliz de estar aquí. Oye, pues un viernes que ojalá y lo podamos cerrar con todo, ¿no? Bueno, no cerrar todavía porque todavía le cuelga bastante tarde, Yo ya lo quiero pero sí al cerrar, menos. me gustó lo que dijiste, ya me urge cerrarlo. Es que eres una bala, Denise, pero justo también de eso vamos a hablar, de tu drive y de tu energía. Platicaba con Guillermo y le decía, es que yo veo a Denise como el demonio de Tasmania, pero en positivo. Así una bala para todo y llega y te sacude, ¿no? Pero obviamente que la gente se va a dar cuenta ahorita por qué. Y por eso estás aquí platicando conmigo, porque me interesa saber mucho de ese mindset que tienes. Pero antes de arrancar con eso, irnos de lleno a la carnita, a lo sustancial. Pues claro que estoy enterado que estudiaste en Londres y estuviste algunos años por allá entre viaje y estudio y trabajo. Exacto. Trabajaste en muchas cosas, Denise, muchas cosas. Pero y también sé que el servicio al cliente es algo que lo traes. Digo, la carrera que estudiaste es full servicio al cliente, como es hotelería y turismo. Pero cuéntame un poquito de las historias cuando fuiste, entre muchas cosas, modelo de tatuajes. Se ve que hiciste tu buena investigación, Mario. Oye, pues mira, cuando llegué a Inglaterra, a Londres, yo iba de vacaciones y traía literal una maletita, porque aparte iba de vacaciones a visitar a mis tíos que vivían en Suiza y de ahí pues me regalaron un boleto para ir a Inglaterra, pasar unos días con unos amigos. Total que la historia es que me fui con una backpack y 2 pantalones, ¿no? Y de ahí decidí que me quería quedar y entonces tenía que encontrar trabajo. Encontré un trabajo, entre muchos que tuve que buscar. Uno de estos trabajos era modelar tatuajes. Y se oye muy extraño, pero pues era la época del boom en donde todos nos queríamos tatuar y ya sabes. Y entonces mi chamba era que me pintaban tatuajes en la mañana, me tenía que salir a una plazuela que se llama Covent Garden, ahí los que han estado en Londres, o sea, muy turística, muy transitada. Y pues nada, pues ahí los modelaba y la gente ya decidía si se lo querían hacer permanente o de henna. Me daban una comisión, si era permanente, pues obviamente la comisión era mucho más alta, y si era de henna, que estaban de moda en ese momento, para los chavitos que nos están escuchando, tal vez no sepan qué son los tatuajes de henna, pero bueno, googleenlo. Y bueno, pues ya, la verdad es que duré muy poquito en ese trabajo porque pues de entrada no era algo estable, era como un así, emergente que saqué porque me habían corrido de ser mesera y pues ya se me había acabado el boleto para regresarme a México. Y se acabó el trabajo porque después de unas semanas,
unos meses. Y de repente, pues llega una redada, porque resulta que lo que hacíamos de salir ahí a pues, modelar los tatuajes, pues seguramente no era legal, ¿no? Éramos como ambulantes, ambulantaje puro. Y ya llegó la redada y corriendo y toda la gente y yo, ya sabes, así, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y pues bueno, ya ahí acabó mi carrera de modelo, podríamos decir, ¿no, Mario? Oye, y por ejemplo, cuando estabas, que te ibas a esta plaza cívica, que es lo que entiendo, no conozco Londres, tú interactuabas con la gente, de que por ejemplo, qué padre se ve esta forma y más o menos entendiendo el diseño del tatuaje, ¿tú interactuabas así de manera como vendedora Sí, o claro. simplemente, No, sí, perdón que te interrumpa, pero sí era, o sea, los modelaba y obviamente mi tarea era convencer a la gente de que hoy era un buen día para tatuarse, ¿no? ya? Y luego, bueno, entonces tú estuviste de manera como temporal con ese trabajo que suena como muy entretenido. Quién sabe qué también te iba, pero suena muy entretenido. Y también estuviste haciendo cosas, además de ser mesera. ¿En qué momento es cuando tú decides ya regresar a México? Pues después de que terminé la carrera, me fui a viajar un rato con lo que había ahorrado con una amiga. Nos fuimos a viajar por Asia. Y la verdad es que la intención siempre fue regresar a México a ver a mis papás y tal, y volverme a ir, ¿no? Y yo no me visualizaba viviendo en México, habían sido muchos años, también un año de prepa lo estudié fuera, entonces era como, bueno, pues vengo, junto dinero, literal llegué con -$2, o sea, hasta que me acabé lo último y dije, bueno, pues mira, mis papás me van a recibir, me van a dar un plato de comida y una cama y ya de ahí veo qué onda. Y, y supongo, tenía un novio australiano con el que había durado 4 años y la idea era irme a vivir, bueno, vivía con él y era regresarme, irnos a vivir a Australia. En mi viaje había pasado por Australia y de ahí iba a regresarme. Y la verdad es que empecé a sentir como una tentación, una necesidad de que la tierra llama a tu familia. Entonces empecé a sentir como oye, hace muchos años que no vivo aquí, no había vivido de adulto, Mario, o sea, había vivido de niña, puedo decirte, pero me había ido muy chica. Entonces, esta vida de adulto, de ver a todo mundo ya en su rol de, pues sí, de veinteañero y ver las oportunidades que mi país me ofrecía, empezar a disfrutar cosas como el clima. La verdad es que dije, bueno, pues vamos a ver qué onda. Y eso es lo que hizo que me quedara, al principio por lo menos, ¿no? No es que lo tuviera planeado así, la verdad es que siempre mi plan fue vivir en el extranjero y fue una combinación entre lo que sentí de estar aquí, el ver a mi familia, mi país y el hecho de haber terminado una relación pues con esta persona, ¿no? Oye, tienes algo muy particular que no siempre lo encuentro en mis invitados, que muchos de nosotros hemos tenido la carrera primero de Godín y luego brincamos a la aventura, ¿no? A la aventura de emprender y todo lo que eso significa. Pero tú realmente, bueno, estuviste estudiando fuera, viajando, con lo que acabas de mencionar, pero mi pregunta es, tú decides con poca experiencia, al menos ya como profesional, trabajando en una empresa ensambladora, brincar a lo que creaste en ese entonces, que fue esta franquicia muy potente que fue For You Gym. Me refiero, ¿en qué momento estabas muy chica? ¿En qué momento dices, va, voy por esta, voy por la grande y me voy con todas las canicas, ¿no? Casi, casi. No sabía que iba por la grande y no sabía que iba por todas las canicas, Mario. Siento que siempre digo que para que eso sucediera fueron varios factores los que se conjugaron. Entre ellos, yo creo que la ingenuidad, ¿no? De qué puede pasar. Y luego la valentía que te da como pues, pues a lo mejor no entender las consecuencias que puede tener emprender o poner de aval a alguien o poner en garantía la casa de mis papás o cosas así que yo creo que no, o sea, entiendes pero realmente no logras ver el alcance. Y creo que eso es padrísimo, porque creo que por eso la gente joven se avienta a hacer cosas que de otra manera no harías. Siempre
he sido, pero en esa época de mi vida era súper temeraria. O sea, te puedo contar historias de, oigan, hay que escalar aquí en Tailandia y aventarse de 17 metros al agua. Venga, y me aventaba, ¿no? Como por vivir esa adrenalina. Hay que subirse una moto y darle, y yo no había manejado moto en 4 años, y me subía y le daba y pues a ver qué pasaba. Y siento que era parte de esta necesidad de adrenalina constante de, venga, vamos a hacer algo riesgoso, ¿no? Ahora en lo laboral. Y también estaba la parte de yo querer autoengañar a mi cerebro, podríamos decir, en anclarme a algo, ¿no? Siempre que estuve en Inglaterra, fueron 6 años de mi vida, padrísimo, pero siempre tenía como la sensación de pues no pertenezco aquí, ¿no? O sea, al final de cuentas soy una turista que está estudiando y que está padrísimo, pero pues no soy, ¿no? Soy un extranjero viviendo aquí. Y entonces, y cuando venía a México me pasaba un poco lo opuesto, decía, híjole, como que no engancho y porque pues mi vida estaba allá. Y entonces, el hecho de poner un negocio y ser responsable a ese nivel, para mí era una manera de anclarme a un lugar. Entonces, creo que todos esos factores se conjugaron. Oye, vas como que armando el mismo concepto y como dices, es una cuestión de una combinación de factores en lo que encuentras viviendo fuera de casa y lo que quieres implementar. Siempre has sido una persona muy activa físicamente hablando en el ejercicio. Fuiste, entiendo que también maestra o instructora Fui de spinning muchos años, de spinning. fui de aeróbics, fui de pilates, entrenadora personal. Y cuando llego justamente a México, o sea, que estoy trabajando en esto paralelamente, me encuentro unos amigos y ellos estaban dando entrenamiento personal y les empiezo a ayudar, ¿no? Y de ahí, la verdad es que toda la vida, Mario, paralelamente a lo que he hecho, siempre he dado clases de algo afín al deporte, ¿no? Siempre. Y chistoso porque nunca lo tomaba en serio, siempre lo tomaba como, bueno, este hobby que me deja dinero, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a ver que puede haber un potencial económico y de desarrollo, que la gente en México no sabía muchas cosas que yo había aprendido, había estudiado, de hecho, en Inglaterra. Entonces, pues empiezo a ver que puede haber un potencial, ¿no? Está muy interesante. Ahorita ya vamos a hablar ya de lleno de For You Gym y luego en lo que se transformó, que es Fit. Mi pregunta es el tema de los sistemas, esta creación de sistemas, que mucho lo jalas de lo que tú has estado viendo en esta empresa de ensambles, en lo que peloteabas en ese entonces. Platícame de la conceptualización del sistema en temas de entender para qué funciona, o sea, en qué momentos establecer sistemas. Tú en tu metodología de ejercicio, pero también entiendo que la franquicia como tal es un sistema de trabajo, ¿no? Como tal, entendiéndolo en la teoría. Platícame cómo fuiste entendiendo eso, porque al final del día, bueno, uno dijera, bueno, Denise es ingeniera industrial y trae toda este bagaje de educación, pero no. Fíjate qué chistoso que lo digas, Mario. Debí haber estudiado eso. Luego digo, debí haber estudiado eso porque me gusta toda esta parte. Siempre mi cabeza ha funcionado así. O sea, como me encanta crear sistemitas, microsistemas para autoorganizarme y por eso me causa tanto conflicto cuando me pasa algo como lo que me pasó hoy de ya, no está en mis manos y llego tarde. Pero más allá de la disciplina y eso, más bien es el tema de crear sistemas. Entonces, cuando empiezo con For You Gym, en mi cabeza empiezo a darle vueltas en cómo podríamos tener un entrenamiento personalizado, pero que no fuera ultra costoso, porque yo daba entrenamientos, te digo, con estos cuates personalizados después de que salía de la oficina o paralelamente, pero era carísimo, ¿no? Y entonces pues empieza a acabar el mercado, o sea, el mismo mercado se cansa, no quiere seguirle, qué sé yo. Y entonces empiezo a idear cómo, y estaba de moda en ese tiempo un circuito que se llamaba Curves, que era una historia de éxito de franquicias en su momento, ¿no? Ya iba un poco de salida, pero para mí era una historia de cómo estos cuates, la historia de este hombre es que lo corren de su trabajo y no tiene un peso y decide aventurarse con esto y termina con 11,000 franquicias, ¿no? Entonces yo decía, a ver, ¿cómo replico esto?
Y en Inglaterra yo había entrenado con el sistema en circuito con un exboxeador. Entonces, son de esas cosas que te sientas y empiezan a surgir como, ya sabes, nubecitas de caricatura, elementos en tu cabeza. Y creo que eso es algo inherente a mi personalidad. Me encanta complicarme la vida. O sea, mi esposo dice que me complico la vida porque siempre quiero hacer un sistema de todo. Y a veces ese sistema nada más jala en mi cabeza, ¿no? O sea, es muy complejo para poder explicarlo, pero lo empiezo a dibujar y entonces empiezo a pensar cómo hacer una línea de producción con gente que obviamente esta idea estaba obviamente alimentada por lo que veía todos los días, que eran líneas de producción, y que me impresionaba cómo ver la perfección de cómo, pues, entra un pedacito de cobre y sale una pieza completa y la gente está ahí parada y cada quien tiene una tarea específica para que eso suceda. Entonces, pues se me ocurre idear una línea de producción justamente en donde hubiera entrenadores personales, en donde tú pasabas en un circuito, hacías lo que te tocaba y el entrenador personal estaba ahí para apoyarte, pero tenías que seguir pues esta línea y entonces cada minuto entraba y cada minuto salía una persona de esta línea, ¿no? No sé si me desvié, pero cómo se me ocurre, pues de esas cosas que te sientas y la escribí en una servilleta literal. La mayoría de las cosas, puedo decir, que han valido la pena que se me ocurren en la vida, siempre son después de hacer ejercicio y así. O sea, ¿sabes? Como en un papelito. Y bueno, eso se convirtió en muchos manuales después, ¿no? Oye, eso está muy interesante porque sí me platicaba tu círculo cercano de ese ejemplo que pues básicamente escribiste un business plan, ¿no? En una servilleta. Se detona mucho por el tema de químico que genera el ejercicio o porque es cuando te vuelves más creativa, al menos en tu cabeza. Es que creo que es una combinación de los dos, o sea, el tema de neurotransmisores que genera el ejercicio y la oxigenación que tienes, pues sí, te permite siempre estar como más creativo. Entonces, la verdad es que me ayuda muchísimo. De repente estoy haciendo ejercicio y trato de no hacerlo, pero me salgo y lo apunto en una libretita y digo, y luego a veces ya cuando pasan las horas después de hacer ejercicio digo, a ver, espérate, estaba endorfinada, no es tan buena idea, ¿no? Pero Sí, claro. Eres tu propio filtro, ¿no? sí. De lo que te preguntaba respecto a los sistemas, creo que por lo que entiendo y por lo que he tratado también yo de implementar, los sistemas de inicio nacen como algo muy simple y los vas elevando de nivel. Si lo haces al contrario, muy complejos, la gente no te entiende, no funciona, no se implementan y simplemente se quedan de lado. ¿Qué principios ves tú como ABC de lo que son los sistemas de inicio? O sea, algo claro que tienes que tú generar como líder de ese sistema para que la gente ahora sí que lo abrace. Yo te puedo decir que yo cometí el error de hacerlo muy complejo, que es un error común en la industria automotriz y no sé si tiene algo que ver que pues es donde trabajaba, pero después, al pasar de los años, creo que sí podría darte mi insight de lo que pienso que deben de tener los sistemas. El sistema tiene que tener un propósito, ¿no? Al final de cuentas, si no tiene un propósito claro, pues ¿para qué tienes un sistema, no? La segunda cosa, digo, nunca me habían preguntado esto, Mario, está muy bueno, pero bueno, a ver si no después digo el chin, hubiera dicho tal, pero bueno, creo que tiene que tener un propósito. Lo segundo es que tiene que ser replicable, ¿no? Si un sistema no es replicable, pues entonces no es un sistema, ¿no? O sea, es algo que se te ocurrió y mañana le acomodas otra cosa. Y, y el tercero es que pues tiene que estar estandarizado. Y esto era lo que más nos costaba. No sé si sepas, pero México es el segundo país que más franquicias abre en el mundo y somos el primer país que más franquicias cierra. Y la razón, muy probablemente, entre otros factores obviamente, pero muy probablemente es porque no estamos acostumbrados a la estandarización. Nos cuesta muchísimo, ¿no? O sea, nosotros vemos un semáforo verde, amarillo y rojo y el mexicano siempre vamos a pensar, bueno, es rojo, pero no hay nadie, no está pasando nadie y este cruce es muy tranquilito, ¿no? Y te la juegas. Entonces, tienes que ser muy estricto como la cabeza de un sistema si quieres que este sistema funcione
para además probarlo y saber, pues, que pase de ser una hipótesis a que puedas probarlo como una tesis, pues al final de cuentas tiene que ser muy claro, muy estandarizado, perdón, el sistema, y la gente le va a tratar de dar la vuelta y es regrésate, regrésate, regrésate. Entonces, creo que esas tres cosas, perdón. A ver, dijiste algo muy interesante sobre la estandarización y cómo hay muchos no negociables respecto a la estandarización que tú vas a seguir. Pero por el otro lado, algo que me da mucha confianza de tu contenido es cómo desmitificas estas novelas que se han creado alrededor de la industria del fitness, sobre el estilo de vida, sobre los hábitos, sobre qué te funciona a ti, Denise, pero que no le funciona a Mario, ¿sí? ¿Cómo es ese equilibrio entre sí la estandarización, pero sí adaptarnos ahora sí que a cada persona y su estilo de vida? Es decir, no sé si qué tanto chocabas con esos principios en algún momento o cómo los adaptaste. Llévame, si puedes, al detalle de todo eso. El sistema más bien empezó a dirigirse a un modelo de trabajo que nos permitía escalar la franquicia, ¿no? No tanto en qué ejercicio recibía o no el usuario, ¿no? Sino más bien que en 30 minutos pudieras acabar, ¿no? O sea, que si la promesa al cliente era que en 30 minutos tenías que acabar, pues nosotros no podíamos decirte, ay, Mario, perdón, pero hoy te tardaste 90 minutos porque fíjate que estaba muy lleno. Oye, pues yo lo que te estoy comprando es optimización. Y me costó un tiempo también entender que no le puedes vender a todos porque terminas vendiéndole a nadie, ¿no? Entonces, habrá cosas que le funcionen a un segmento demográfico y ese segmento demográfico va a comulgar contigo y con tu criterio y le va a servir. Al final de cuentas, lo que yo hice en el sistema de modelo de trabajo fue eso, ¿no? Estandarizar para escalar. Pero cuando hablamos de lo que dices, de la parte del ejercicio, la parte que hice fue sintetizar esos conocimientos reales con fundamentos científicos, pero que no cambian a lo largo del tiempo, Mario, que es come sano, y por sano te vamos a explicar qué es comer sano. No es meternos en una tendencia, ¿no? Entonces, una tendencia en donde todos vamos a dejar los carbohidratos, porque entonces el riesgo está de que no esté probado, de que no le funcione a todos, pero cuando es un genérico como comer más verduras y tomar agua, y que, o sea, te puedo decir ejemplos, pues eso va a seguir. Yo te puedo decir que la humanidad se va a acabar y esos principios básicos no van a cambiar. Y lo mismo con el ejercicio, ¿no? Entonces, nunca fue un sistema extremo en donde, por ejemplo, si eres un competidor de físico-constructivismo, pues claro que no ibas a entrenar o vas a entrenar con FIT, o ibas a entrenar en ese momento con los gimnasios, ¿no? Entonces, creo que son dos cosas separadas. La parte del modelo de trabajo para poder escalar, cumplir la promesa al cliente, y luego está la parte del sistema de entrenamiento que tiene ciertas características, pero que estas características se basan en poder dar resultados al mayor número de personas, ¿no? Habrá quien a lo mejor pues no llegue al objetivo, ¿no? Oye, vamos a irle entrando de lleno a esto que estamos platicando alrededor de For You Gym. Pues fue una franquicia sumamente exitosa. En tu caso, tú tienes muy bien definido lo que querías en ese momento de este concepto que estuviste armando, con muchas bases, con muchos cimientos, que se replicó en muchas zonas del país. Creo que cuando tú eres, en tu caso, tan específica de lo que tú quieres, mucha gente se suma a tu proyecto, o también pasa que mucha gente se hace a un lado. ¿Cómo se vio eso en tu caso en ejemplos claros a la hora de levantar capital, de generar un staff que a ti te gustara, que los entrenaras, que los capacitaras? ¿Cómo se veía ese camino? ¿Qué tanto se sumaran y qué tanto hubo gente que al final del día te dejó de estorbar? Es un camino que nunca termina, ¿eh? O sea, es un camino que no es lineal, que nunca termina. Todo el tiempo estás buscando gente. Obviamente tú como individuo, como el combustible de tu negocio, como el alma de tu negocio,
tienes transformaciones y entonces pues se va transformando tu visión, se va transformando el negocio y por ende si las personas que están contigo en ese momento no comparten visión, pues a lo mejor llega un momento del ciclo en el que ya no, pues ya no es sano estar juntos, ¿no? Eh, por el contrario, a mí muchas veces me pasaba que decía, ay, no, tanto me costó capacitar a esta persona, ¿no? Y de repente llegan, pues, al principio en donde ya, a lo mejor esa persona ya no quiere estar ahí o ya no puede dar más de ese puesto y tú estás tratando de, híjole, que se logre y que se dé y tal. Pero, pues, fue tanta gente, Mario. O sea, yo te puedo decir que a lo largo desde que abrí con las unidades físicas hasta ahora, ha sido tanta gente que se ha sumado al proyecto como clientes, como colaboradores, como franquiciatarios, que es la gente que te da su dinero y te dice, oye, aquí está para poder replicar el concepto. Me tardé en levantar capital. Yo tenía un modelo de franquicias y las franquicias típicamente no pues no se acercan a Venture Capital o a ángeles inversionistas y puedo decir que me tardé en eso un poco y cuando intenté levantar capital pues ya estábamos en plena pandemia, ¿no? Bueno, un año antes. Entonces, pero siempre he tenido suerte. Yo creo que se pudo haber crecido mucho más con las franquicias. La cosa es que siempre he sido extra cautelosa. O sea, yo para salir y decirte, te vendo esto, Mario, y métele dinero, es porque tengo clarísimo pues el retorno de inversión y las proyecciones y etcétera. Pero bueno, ha sido un camino que continúa, Mario, y hay que aprender a decirle a la gente hasta aquí. Hay que también saber sumar gente, que eso me pasó en la pandemia, increíble. No soy de las personas que pide ayuda y está terrible eso, pero como que siempre siento que lo puedo resolver, ¿no? Y ni siquiera es por orgullo o por ego, más bien pues, es como a lo mejor por pena o por sentir que la gente te va a decir que no. Y en la pandemia se sumó mucha gente al proyecto como mentor, o sea, para echarme la mano, ¿no? En el camino de For You Gym, pues se sumó desde mi mamá al principio para echarme la mano con la parte legal, pero confiando en el proyecto, o sea, generando de ahí dinero, amigos. Oye, ahora sí vamos a entrarle. For You Gym empiezan en octubre del 2007 y de inicio, ahora sí que en la sucursal madre o matriz, tiene una aceptación que por lo que sé no la tenían presupuestada que fuera tan inmediata, es decir, respondió muy bien el mercado y vas creciendo y tomas esa decisión de crecer y crecer duele. Y hay cosas que no te platican, que no son estas cosas sexys o padres de revista que tú nada más ves el artículo, ¿no? En Forbes y todo eso. Uno, empiezas a crecer y traes un buen ritmo, muy sano, acelerado, y pasa algo que pasó con muchos, pero en tu caso fue más drástico porque no eres un restaurante, no tenías la opción del delivery, no tenías la opción de eventos, no tenías la opción de algo privado. Era la salud y había que pues cerrar de tajo. Era lo que entendía que pasó también en gran parte del país con los gimnasios. Te avisan que hay que cerrar y que no se sabe cuándo hay que abrir. ¿Cómo se veía el febrero del 2020? O sea, ¿en qué etapa estabas ahora sí que de tu línea de crecimiento? Que yo sé que no es una línea, pero bueno, nomás para iluminar a la gente ilustrar, perdón, a la gente que nos escucha. Pero, ¿qué estabas haciendo en febrero y qué terminaste haciendo a partir de marzo hacia adelante? Fíjate, finales del 2019 y el 2020 fueron años, bueno, o el principio del 2020, fueron años súper especiales para For You Gym porque yo ya había alcanzado tener un número de franquicias que me había permitido posicionar por lo menos localmente a la marca, habíamos abierto en la Ciudad de México, etcétera, pero ahora yo quería ser propietaria de más unidades
y no depender necesariamente del modelo de franquicia. Entonces había preparado pues mi deck, todo para poder picharlo, había preparado pues las fechas de lo que se conoce como roadshow, para ir a ver a estos ángeles inversionistas. Me había tardado casi 2 años porque lo quería todo perfecto, ¿no? Justamente la marca estaba teniendo un muy buen recibimiento de lo que es el Fit Challenge, que hoy es básicamente la marca porque es el sistema, y hacíamos eventos masivos con la gente. En febrero del 2020 hicimos un evento increíble en diferentes locaciones de la zona. La verdad es que tenía yo esta ilusión nuevamente, porque también cuando te dedicas a lo mismo, de repente pues entras en tu zona de confort y se vuelven más problemas que sorpresas, y entonces pues te das cuenta que no estás innovando tanto, ¿no? Y justamente en el 2019 pasaba eso, y para que eso pasara, eh, me habían dicho, oye, es que los ángeles inversionistas quieren invertir en tecnología. Y pues un gimnasio que tanta tecnología tiene, ¿no? O sea, un CRM, etcétera. Entonces, había desarrollado una aplicación interna, o desarrollé una aplicación interna, en donde se plasmaba todo este modelo de trabajo del que acabamos de hablar, ¿no? Y pues ahí estábamos, listos y con todo para hacer esto. Fueron dos pitch que tuve presentándole a la gente, estábamos en estas pláticas, y de repente viene el pues terrible marzo, me acuerdo perfecto, y era finales de marzo, y nos llega el aviso, ¿no? Y a mí me había tocado la influenza cuando acababa de abrir, estaba sola en el gimnasio, y me acuerdo que cerré un par de días y después regresamos, y pensé que iba a ser algo así, pero pues no. Yo creo que como muchos, ¿no? Estábamos presupuestando que fuera después de Semana Santa, quizá el verano de ese año, ¿no? Que se acabara la pandemia, y decíamos, no, esto regresa y ok, vamos a aguantarnos 2, 3 meses con este oxígeno que traemos acá colgando, Sí. y después volvemos a levantar la cara. No fue así. Te toca a ti también hacer esta parte de hablar con todos, o sea, con los franquiciatarios, con tu gente, con tu staff, perdón. Pero después de eso, ¿qué tanto luto te diste tú para ti para entender que el camino, o sea, que el foco era ahora en esta aplicación interna, pero ahora sí darle todo el punch, darle toda la energía y robustecerla en lo que hoy ahorita es toda la plataforma de Fit Challenge? Pues luto no me di nada, absolutamente nada, ni un día. Y creo que eso es algo que después pues ha salido, ¿no? O sea, de repente puedo decirte que más bien a fechas cercanas, de repente me siento cansada física y mentalmente, y bueno, y sé que era porque estaba viviendo un duelo. Al principio de esta entrevista abriste diciendo que te parecía que era una bala, y mi nivel de energía siempre ha sido un dharma karma, ¿no? O sea, es una cosa muy buena porque me permite hacer muchas cosas, porque siempre estoy en actividad, porque creo que puedo rendir más que el promedio de la gente, pero también es un karma porque no me permite estar en quietud. Y entonces yo en ese momento decía, a ver, ahorita lo que tenemos que hacer es solucionarle al cliente que ya pagó, ¿no? Y entonces, por un lado estábamos apagando fuegos de devolver membresías, todo esto, pero además cómo le damos el servicio para que lo viva en su casa. Y es así como nace toda esta grabación de clases y todo, para poder proveer un servicio a gente que ya nos había pagado y que era una comunidad pues, que yo no quería perder, eh, pero sobre todo porque no me imaginaba haciendo otra cosa. Creo que intuitivamente fue lo correcto, porque yo creo que fue un momento tan difícil. O sea, para mí For You Gym significaba pues mi vida, mi existencia, mis años. Entonces yo creo que si me hubiera dado la oportunidad de dejarme caer, tal vez no hubiera podido levantar el vuelo después, ¿no? Entonces fue como agarrar la inercia de esta adrenalina que traes de un momento sui generis que nadie entendía que estaba pasando. Yo hoy lo cuento y te lo juro que siento que es como una película, como si alguien más hubiera estado viviendo eso. Yo creo que eso nos pasó a la mayoría en la pandemia, ¿no? Entonces era algo muy extraño. O sea, yo a mi casa venía a dormir,
y de repente estaba viviendo aquí y tenía que acomodarme y había momentos que hasta los disfrutaba, pero por otro lado tenía que entender que estaba cerrando y perdiendo mi patrimonio. Entonces, no me di en ningún momento, Mario, pero fue un tema de inercia, o sea, seguir como venía la bola y agarrarla. Claro, y aparte, pues eres una doer, ¿no? Entonces, si aceptas, digo, es algo que platicaba con Guillermo sobre ti, de cómo, qué pasaría si a Denise le quitáramos este chip de siempre estar haciendo que las cosas sucedan, pues simplemente yo creo que quitaríamos tu esencia, ¿no? Tu naturaleza, como por así decirlo. Entonces, pues si entendemos eso, pues se sabe de antemano que ibas a continuar la ola a pesar de que nadaras hasta de muertito, pero el chiste era moverse, ¿no? Literal. Tienes mucha atención al detalle, Denis. Es algo que me doy cuenta desde que platico contigo de inicio. Sé cómo esa atención al detalle se la das mucho, lo cual se me hace muy interesante y muy inteligente de tu parte al servicio del cliente. Hay algo que noto mucho cuando me ha tocado como hacer, no sé, prepararme, corro, entonces de repente que nos preparamos para un medio maratón o maratón, veo mucho que hay cosas que el mismo ejercicio te brinda, que no es la salud física, ni siquiera la mental. Es decir, no sé, la misma comunidad, la compañía, el socializar, digo, el socializar que se vino para abajo, ¿no? En estos 2 años. ¿Qué crees tú que la gente busca hoy en día en Fit, más allá del bienestar o de la salud? Si lo pudiéramos desglosar, sé que tú tienes interacción directamente con tu tribu, con tu comunidad, como le llamas. Entonces creo que si alguien tiene el pulso directo de eso, pues eres tú, ¿no? ¿Sabes qué? La gente, además de lo que dice, o sea, yo creo que en Fit la gente quiere encontrar una manera de simplificar una vida sana. O sea, nos han dicho tanto y se ve tan complejo el tener una vida sana que de repente creo que soltamos la toalla, ¿no? Es que tienes que dejar de comer y tienes que dejar de salir y tienes que dejar de ver a la gente que quieres y tienes que dejar, no, espérate, ya lo estoy. Entonces buscan eso. Pero además de eso, buscan gente que tenga una visión del mundo similar. Yo creo que estamos ávidos de tener estas tribus, por eso le llamo tribu, porque una tribu no nada más es gente que se ve y convive, sino gente que comparte, pues a lo mejor patrones conductuales, algunos conceptos de vida, etcétera. Entonces, eso se me hace súper interesante porque hemos perdido esa parte, el ser humano ha perdido eso por la inseguridad en nuestro país. Yo creo que es un tema muy importante que ya no nos permite, pues a lo mejor salir y saludar a tus vecinos y llevarle el pastelito y tal, porque no sabes si a lo mejor al lado hay un maloso y ya no quieres, ¿no? Ir a saludar. Muchas cosas que ya no se permiten. Y entonces empezamos a ver cómo emergen de estos temas de deporte estas tribus. Y entonces de repente ves a los que corren y se identifican porque corren, ¿no? A lo mejor dentro de su casa son totalmente personas distintas, pero tienen algo en común y eso hace que tengan otras cosas en común. Y lo mismo con los de la rodada, ¿no? Y entonces van al ciclismo y entonces ya nada más hablan de eso y desde mi punto de vista hay unos que ya se pasan y ya todos nada más hablan de eso. Pero mira, lo que le funciona a cada quien. Y a mí me emociona ver que estamos descubriendo maneras de convivir que rompen un poquito lo que pensábamos, ¿no? O sea, hay que tomar para convivir, hay que a fuerzas estar en una fiesta para convivir y ya de lunes a viernes pues ahí estoy en mi computadora y no le hablo a nadie. Y entonces empezamos a ver otras formas de crear comunidades, tribus, y creo que eso es lo que busca la gente y lo que encuentra en Fit, ¿no? Algo que justo también quería tocar de lo que es ahorita Fit Challenge y todas las verticales que has generado de negocio a través de la plataforma. Antes de eso, veía videos tuyos donde hablabas como hacks, ¿no? Sobre la energía, pero esa es la que tú compartes hacia nosotros. ¿Cómo crees que hoy en día a esta etapa tan, digámoslo así, consolidada, estás estable, creo yo? Ya ahorita se miran otros retos que también están interesantes, pero a lo mejor con más cimientos de tu parte. ¿Cómo piensas tú de tu energía? ¿Cómo la administras hoy en día? Mira,
soy una persona acostumbrada a entrenar y cuando entrenas tu cuerpo, logras entrenar tu mente. Entonces, para mí, cada día es un momento nuevo para poder ordenarme y me entreno literal a decir, esto tiene que suceder y esto lo tengo que sacar. En la mañana, desde el día anterior tengo mis prioridades, en la mañana reviso las mismas y cuando termino el día, híjole, me siento muy complacida cuando las cumplo y muy frustrada cuando digo, es que no logré priorizar, es que le puse energía a otras cosas, ¿no? Creo que esa parte es importante. La parte en la que estoy trabajando actualmente, que todavía no llego a modelarlo como me gustaría, es la dosificación. En el ejercicio siempre hablamos de la dosificación. Si tú corres 21 kilómetros todos los días, pues muy pronto tus rodillas, tu cuerpo va a colapsar, ¿no? Y la verdad es que yo de repente me confío de que mi cuerpo y mi mente normalmente me hacen caso. Y es como, venga, un día más, y sí se puede, y tenemos que sacar esto y tal. Entonces, me funciona muy bien el entrenarme, me funciona muy bien el tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y creo que la parte que puedo perfeccionar y que estoy haciendo ahorita es dosificar. También entender que parte de llegar a ese lugar pues requiere momentos de descanso que son los que recargan pila, ¿no? Ayúdame a ejemplificar eso que mencionas, que lo tienes muy claro para que la gente nos entienda. Tú siempre has entrenado, conoces muy bien tu mente, sabes leerla, sabes interpretarla, de igual manera tu cuerpo. Hablando ya como de un día cualquiera, cuando tú sientes que forzaste a la máquina, por así decirlo, ¿cuántas horas son? ¿Qué es lo que o sea, para que la gente entienda, digo, todos tenemos una idea clara de cuál es mi, por ejemplo, yo sé cuál es mi límite a la hora de correr un lunes por la tarde, ¿no? Pero cuáles eran tus límites que redefiniste como para tener esta energía bien equilibrada? Mira, me levanto antes de las 6 de la mañana. eh, Normalmente hago esto que te digo, o sea, abro teléfono, que o ahora ya no, pero lo hacía, y veo mis objetivos, ¿no? Entonces, sé que tengo mi mente clarísima, respiro, camino, voy al baño, me baño, etcétera, y de ahí empiezo a hacer ejercicio. Después me baño, siempre me baño antes de hacer ejercicio la mayoría de las veces, porque me ayuda como a levantarme y ya después hago ejercicio y luego me vuelvo a bañar. Pero eh, hago ejercicio y entonces ya me conectaba a la computadora, ¿no? Y cuando los gimnasios estaban abiertos, yo tenía como esta idea de, es que tengo que revisar por lo menos uno diario, y entonces estar ahí cuando abren, que es a las 6, y estar ahí cuando cierran, que es a las 10 de la noche. Entonces, mis días en ese momento eran, pues, de 6 a 10 de la noche con aprox 2 horas de comida, hora y media. Toda la vida. O sea, así me eché 13 años de mi vida. Ahora, cuando fue lo de la pandemia, pues traía yo ese chip de, ok, pues, y ahora estoy en mi casa, pues puedo extender esto, ¿no? Entonces me levantaba más temprano y de repente le seguía. Y entonces me empecé a dar cuenta que cerrar la computadora a las 10 de la noche era ridículo. O sea, que no tienes que cerrar la computadora a las 10 de la noche, que puede ser mucho antes que. Entonces, pues bueno, empecé a ponerme alarmas, que eso es lo que hago. Entonces tengo una alarma para comer, tengo una alarma que dice apaga la computadora, que se repite, y me comprometo a hacer ciertas actividades, ¿no? Entonces apago la computadora a las 8 de la noche y entonces tengo una clase de yoga en donde no soy la maestra, o tengo una clase para aprender a ser DJ, cosas que pues me ayudan a desconectar. Me cuesta, porque esto es algo que nadie te dice, pero cuando conviertes tu hobby y tu pasión en tu trabajo, es una línea delgadititita, porque todo el tiempo estás pensando en eso. Y a mí me apasiona la parte del deporte muchísimo, me apasiona la parte del servicio al cliente y me apasiona el tema per se de emprender. Vendiera lo que vendiera, me encanta ese tema de y ahora le movemos por acá y ahora hacemos esto. Entonces, todo el tiempo estás pensando en eso y hay que entrenarse a la dosificación. Poniendo la analogía del cuerpo, hay gente que me dice, es que no, me dijiste que comiera X porciones y no lo logro, ¿no? Y como que siempre tenemos la idea de que es más difícil trabajar o es más difícil dejar de comer, pero es difícil lo que te cuesta. Para mí es difícil
apagarme y desconectarme. Eso es lo que me cuesta y eso es sobre lo que me trato de entrenar. Denise, de lo que platicabas de patrones de conducta, creo que hay algo que te distingue, pienso yo, después de tanta experiencia que has tenido con usuarios, instructores, etcétera, capacitándolos, que son los famosos hábitos o patrones de conducta, que sé que es algo que lo tienes mucho en tu ADN y en el ADN de esta plataforma de Fit. Pero, ¿cuáles son esos hábitos o patrones de conducta que crees que sí deberíamos de dejar a un lado a la hora de que ya nos comprometemos? A lo mejor que sí, está bien, en enero sacó una suscripción con un Fit Challenge o la membresía, etcétera. ¿Qué es lo primero antes del cuerpo que tú dices, a ver, estás en este punto y vamos a llegar a este punto? ¿Qué necesito de ti además de, pues sí, de que hagas las clases y que comas bien? Me voy más a la parte mental. La gente tiene que entender el para qué, o tenemos que entender el para qué hacemos las cosas. Cuando no interiorizamos el para qué, pues entonces estás haciendo las cosas tal vez porque pues te lo están poniendo en todos los espectaculares, haz ejercicio 30 minutos al día o porque tu pareja te está dice y dice, pero si tú no interiorizas el para qué, entonces va a ser, en lo que yo he visto, va a ser muy complicado que logres un resultado, porque el ser humano tiene las mismas horas para vivir, ¿no? Y yo soy fiel creyente que somos un resultado de nuestros estándares. Y por estándares me refiero a lo que para ti es importante. Yo creo que quitando, obviamente, que por supuesto no podemos quitar la parte de los privilegios que cada quien puede llegar a tener, pero independientemente de eso, la gente tiene o hace lo que sus estándares le dictan. Entonces, tú ves una mamá que tiene 3 hijos y que trabaja y tal, y trae las uñas perfectas, hermosas, siempre pintadas. Y luego ves mis uñas y son uñas como de mecánico, porque mis estándares de las uñas me valen. O sea, no es algo que a mí me importe. Cuando tú no entiendes el para qué lo estás haciendo y no logras ponerlo como uno de tus altos estándares, pues le vas a dedicar tiempo a lo que sí es importante, ¿no? Entonces es ahí cuando entramos en conflicto, porque tal vez realmente no sé por qué estoy haciendo esto. Y cuando no sabes por qué lo estás haciendo, pues lo vas a abandonar. Ciertamente ese para qué muchas veces no sé qué tanto a ustedes como equipo les toque encauzarlo o sintetizarlo, porque muchas veces te pueden decir, bueno, yo entré contigo para sentirme bien, pero ¿qué es sentirte bien? O sea, ¿qué significa sentirte bien? Porque recuerdo que hacía una pregunta a Tim Ferriss en un episodio de su podcast sobre todo el mundo dice que se cuida, pero ¿realmente te cuidas? O sea, ¿realmente sabes lo que significa esa Coca-Cola dieta o light le está haciendo a tu cuerpo? Digo, me fui por el ejemplo que a todos nos queda claro. Sí. ¿Sí realmente lo estás cuidando o realmente estás repitiéndote algo que te está diciendo tu coach sobre tus hábitos? O sea, estoy repitiendo que sí me cuido, pero realmente ni siquiera sé qué es cuidarme. Es a lo que voy, o sea, al final de cuentas, como no me resulta tan importante cuidarme, como no entiendo el para qué me quiero cuidar. Si a nosotros nos pasaran la película en Fast Forward y nos dijeran, mira, el estrés te hace esto, este es tu cuerpo y entonces vas a acabar así. Y una Coca-Cola le hace esto a tu hígado, a tu riñón, a tu sangre, a tu... Probablemente entendiéndolo y cómo vamos a acabar, ¿no? Si sigues por ese patrón dirías, ¿sabes qué? Mi para qué es para no acabar así y le tengo terror. Pero como probablemente no logramos visualizarlo, pues entonces nos conformamos con la respuesta que más nos acomode en ese momento, ¿no? Que volvemos a lo mismo. O sea, yo de repente digo, sí, sí estoy descansando. ¿Comparado con quién? ¿No? Entonces creo que sintetizar, volviendo a la pregunta, lo que dices, sí es parte de nuestra tarea. Los hábitos son algo muy personal y también lo que quieres lograr con esos hábitos, porque creo que algo que ha hecho la industria a la que pertenezco es como realzar ciertas cosas y pues pegarle a otras
como puede ser el sobrepeso, ¿no? 2 kilos, 3 kilos hoy es el fin del mundo, pero una persona que tiene cuadritos y está marcado necesariamente está saludable. Y la realidad es que no es así, ¿no? O sea, la obesidad, o digo, la gordura no tiene que ver necesariamente con no estar sano y viceversa. Entonces, creo que ayudar a la gente a sintetizar el para qué y no confundirlo con el por qué. Porque tú le preguntas a la gente, ¿por qué estás haciendo ejercicio? Ay, porque tengo una boda. Ok, ese es tu porqué inmediato, pero realmente ¿por qué estás aquí? O sea, ¿por qué estás dispuesto a levantarte a las 6 de la mañana y salirte a correr? Tiene que haber algo más profundo. Y cuando la gente lo logra interiorizar, empieza también a ver los beneficios de esto que acabas de decir, me siento bien. Entonces ya, en mi caso, por ejemplo, yo te puedo decir, yo lo que quiero es ya no dejar de sentir esto, porque el día que dejo de hacer ejercicio, me siento mal. Entonces lo que quiero es no sentirme mal, más allá de sentirme bien, ¿no? A ver, respecto a la motivación, es algo que en tu día a día, pues, es algo que se ve muy notorio de cómo involucras a tu tribu a motivarlos a este estilo de vida. Vamos a hablar de estilo de vida ya ahora sí, de lleno. Pero, ¿cómo ha cambiado para ti tu motivación respecto a la narrativa que te dices a ti misma en todos estos años? Pienso yo que debe haber cambiado porque al final del día has evolucionado, ¿no? Como empresaria, como líder, como mujer. Entiendo que estás haciendo también proyectos ya de otro lado que también te interesan. Esa motivación, pienso yo que debe de cambiar en aras de que te siga funcionando a la persona que eres hoy. 100%. O sea, la motivación es aquello que cuelgas en tu espejo, ¿no? Y que te va a mover, y la motivación puede ser, eh, pues, quién quieres ser o lo que te mueva, ¿no? Eh, la disciplina, sin embargo, es lo que trabajo en lo personal con lo que preguntas para poder alcanzar esta motivación. O sea, la motivación es la salsita del taco. Y tú tienes algo que es lo que de alguna manera es lo que quieres alcanzar. Y tienes que entender que pues esta idea romántica de estar súper motivada todos los días es simplemente un entrenamiento de disciplina, ¿no? O sea, a veces el cuerpo funciona mejor, a veces no. Y por supuesto que tienes que ir cambiando este objetivo, esta zanahoria, ¿no? Que vas persiguiendo, y con ello pues tienes que ir cambiando también tus acciones para que de alguna manera concuerde con lo que quieres en el momento, porque te digo, si tu para qué ya no hace sentido, ya no lo vas a hacer. Exacto. Y es que no sé qué tanto hoy en día pienso yo que sí se premia mucho el resultado en general en los medios masivos, ¿no? ¿Cómo se premia más el resultado que el proceso? Totalmente. Y si tú amas el proceso, pues claro que el resultado va a llegar y va a llegar de una manera quizá con menos fricciones que si nada más quieres los 5 kilos porque tengo la boda en un mes. Y claro que quizá llegues, pero vas a llegar, pues vas a llegar de una manera que no es saludable, ¿no? Por así Y a lo decirlo. mejor llegas de una manera saludable. Lo que casi podría garantizar es que no te vas a quedar. Porque Porque no es sostenible. el que se enamora del camino o intenta enamorarse del camino, ya no está pensando en la meta. Es súper cansado, y todos, bueno, tú que corres, pues yo creo que lo puedes entender más que nadie, ¿no? Si desde el momento que sales solo estás pensando en la meta, ¿no? O sea, si en el minuto uno que empiezas a entrenar ya estás cansado y solo estás pensando que ya llegue el segundo 60, el minuto 60, perdón, para acabar, pues se vuelve una tortura. ¿Y qué sucede? Al ser humano no nos gusta torturarnos todos los días. Si por el contrario logras entrenarte para decir, a ver, para que suceda lo que quiero, tiene que pasar esto. Y de esto habrá cosas que no me gustan y habrá otras a las que les puedo encontrar el gusto. Si el entrenamiento mental, en lugar de decir voy a obtener estos 5 kilos, lo encuentras en disfrutar esto, vas a llegar a los 5 kilos. Y cuando llegues, ni siquiera te van a importar tanto. Y vas a continuar, y entonces al rato quieres sentirte más fuerte. Y luego, ¿qué crees? Que luego disfrutas cosas como ahora quiero subir una montaña por el simple gusto de hacerlo. Siempre digo que llega más lejos el que disfruta el camino que el que añora nada más la meta. Y creo que ese es el entrenamiento que deberíamos de estar haciendo en la gente,
y encontrar la manera, pues, si a ti te gusta bailar y al otro le gusta correr y al otro le gusta hacer nada más 30 minutos, está bien, siempre y cuando el camino sea lo que empieces a disfrutar, ¿no? Y entonces mi pregunta es, tú como líder, como cara, como marca personal, ¿cómo se lo contagias a tu tribu? Es decir, porque de una manera impositiva sé que no funciona, pero tú cómo se lo contagias que entiendan el para qué, el estilo de vida, el hacerlo sostenible, el proceso, todos estos términos que funcionan muy bien en la teoría, pero en la práctica tú sabes que es otro Dos mundo. cosas te diría. La primera, con congruencia. O sea, yo creo que para predicar primero hay que practicar. Y yo tengo 23 años en esto, dedicándome como profesional desde empezar a dar mi primera clase y viendo todo tipo de conductas, de personalidades, pero sobre todo en mí. O sea, yo soy un ser humano que me cuesta levantarme o me cuesta dormirme. Entonces, yo no te puedo enseñar una foto del antes y el después, un día que me abandoné y me dejé y tal. Por supuesto que tengo temporadas de la vida en las que me cuido más y menos, eso es cíclico y normal. Pero lo que quiero decir es que la congruencia de decir, esto que te estoy transmitiendo es algo que yo he vivido, he experimentado, me ha funcionado, he logrado documentar y he logrado pasarlo de una hipótesis a una, lo que te decía, una tesis con más personas. Y entonces tenemos el sistema que es FIT, que es Personal Habits, de hábitos, Intensive Training. Es un entrenamiento de hábitos plasmando esta parte de la congruencia personal de platicártelo. O sea, si tú me entrevistas hoy y te digo esto, ten por seguro que si lo hacemos en un par de meses voy a decirte exactamente lo mismo y en mis redes vas a encontrar la misma información porque no es algo que me esté inventando ahorita, es algo con lo que he vivido y que además como me funcionó. Si no me hubiera funcionado te diría, bueno, estamos viendo cómo mejorarlo, ¿no? Pero la realidad es que esta receta a mí me ha funcionado. Entonces, a mí no me parece una tortura hacer ejercicio, no me parece sano limitarnos absolutamente en alimentos o tenerle miedo a ciertos alimentos o estar pesando los alimentos. Me parece que es pues, un intermedio que uno va afinando en su vida y en su cuerpo y eso, congruencia y bueno, la parte de documentarse, ¿no? Denise, qué es FIT y para quién está dirigido? Fit es justo eso, sin importar si es físico, híbrido, virtual, online. Fit es la manera de simplificar el obtener hábitos que te acerquen más a la vida que quieres. Y yo sé que suena súper revoltoso, pero es una plataforma hoy y esta plataforma tiene la parte de los retos online, el ejercicio online, el acercamiento a entrenadores, a nutriólogos, expertos de la salud, tiene un seguimiento, es una tribu, pero sin importar a dónde lo llevemos, si son los eventos físicos o si vamos a una empresa, lo que buscamos es que cada fitter descubra el cómo sí y descubra cómo de manera, a ver, no fácil, que es muy diferente, sino simplificada, puede integrar a su vida hábitos que lo acerquen más a la vida que quiere. Y esa vida puede ser no necesariamente tener un super lavadero, sí, cada quien, pero puede ser una vida con la que te sientes conforme. Yo creo que no hay nada peor que irte a dormir y decir, a ver, yo puedo decir lo que sea y puedo decir que me vale. La realidad es que no me está haciendo bien estos 3 litros de café y estas 2 Coca-Colas. Entonces, buscar la manera de interiorizar ese para qué y simplificarlo, eso es FIT. Y es resumir mi experiencia de años con el equipo que también he logrado hacer después de muchos años, de decir, esta es la persona que quiero en mi equipo, con esta persona quiero trabajar y todos en conjunto vamos a darle esta sintetización de ciencia a nuestros fitters. Si el día de mañana hay algún principiante, como muchas veces tienes, y quieren resolver dudas, ¿es posible como comunicarse con gente de tu equipo de trabajo o simplemente tienes ya todo el sistema como bien definido de los que preguntas y respuestas que muchas plataformas tienen? Ambas. O sea, tratamos justamente como nos enfocamos en simplificar, tratamos de que encuentres la respuesta
pero hay veces que la gente no busca una respuesta, sino apoyo. Y a veces lo que podría encontrar en un clic con un video súper explicado, lo que la persona quiere es hablar con otro ser humano y que ese ser humano le diga sí vas a poder. Y esa es la parte que no podemos olvidar, independientemente de que sea algo virtual o algo online. Esa es la parte que tiene Fit. O sea, porque si no, pues a lo mejor toda esta información, en la era de la información, pues la puedes encontrar en internet, ¿no? Lo que buscas es que sea algo y que sea para ti. Y lo que te digo, a veces la gente está buscando un refuerzo de que le digas, haz 20 minutos, sí puedes, yo te acompaño, ¿no? Te escuchaba mencionar algo sobre tus sueños en algún momento. Uno de tus sueños era aparecer en la revista Forbes. Claro que ha habido muchos cambios después de que te escuché que mencionabas eso. ¿Cuáles son algunos de tus sueños que tienes hoy en día? Personal, profesional. Híjole, muchos, y eso me da muchísima ilusión. Si hace 20 años me hubieras preguntado cuáles eran mis sueños, cuáles hubieran sido mis sueños en este momento, a lo mejor hubiera dicho, no, hombre, ya, no sé, vivir en la playa. Y no descarto vivir en la playa, pero por acá tengo el sueño de escribir un libro. Hace mucho que quiero hacerlo. Vamos a empezar un podcast de salud, mental, física, etcétera, y también tengo mucha ilusión de esa parte. Y bueno, pues esos son como dos proyectos que están ahí. Me he quitado un poco de la mente estos milestones que de repente la gente te dice que tienes que lograr. Cuando yo empecé mi emprendimiento decía, no, es que sería mi sueño ser un unicornio y de repente entiendes que un unicornio es eso, es un unicornio porque es probable que no exista, ¿no? O porque es uno en millones de habitantes en el planeta. Entonces, hoy no es tanto salir en la revista Forbes ni buscar este reconocimiento externo. La verdad es que es poder hacer cosas, justo lo que acabo de decir, que me acerquen más a la vida que quiero y quiero también encontrar más equilibrio entre la parte laboral y la parte personal, ¿no? O sea, para mí no es equilibrio echarme a ver la tele, porque no es lo que considero en este momento equilibrio, sino estar más tranquila, más complacida con lo que es mi día a día, ¿no? No vivirlo así como en acelere desde temprano hasta que termina. Y bueno, pues es algo en lo que estoy en camino, pero esos serían mis sueños a corto plazo. Estábamos hablando de hábitos ahorita y seguramente tienes algunos que puedas recomendar respecto a libros, documentales, películas. Creo que nos iría, no, bueno, creo yo que quizá los libros sería lo más adecuado. ¿Tienes algunos libros que me puedas recomendar que hablen un poquito más de los hábitos? Sé que hay uno que casi se nos sale de la boca, que yo creo que ya casi lo mencionamos, pero no sé si Atomic Habits sea uno de esos, que creo que es un must para esto que estamos platicando. Hemos dicho varias cosas de James Clear ahorita que estamos hablando y creo que pues sí, la parte que él tiene es que simplifica nuevamente, ¿no? O sea, y es un libro fácil, es un libro con el que te puedes sentir identificado, es un libro que se lee rápido. Algo que me gusta mucho a mí, que lo empecé a hacer en la pandemia y es uno de mis grandes descubrimientos, son los audiolibros. Para gente que es sumamente kinestética como yo, que esté en movimiento constante, es muy bueno porque salgo a pasear a mi perrita y me estoy echando un pedacito de estos libros y bueno, ese definitivamente. Me gusta otro de Mel Robbins que es High Five Rules, que es la regla de los 5 minutos, perdón, 5 Minute Rule, es que tiene otro que se llama High Five, pero de 5 Minute Rule, y ese, pues sí, la regla de los 5 minutos me gusta muchísimo también, y creo que empezaría con esos dos, para la gente que esté interesada y que quiera saber un poco más de hábitos. Oye, respecto a este boom que hubo sin querer o queriéndolo algunos, entiendo que en tu caso no lo buscas intencionalmente sobre la transformación digital, las empresas digitales, las plataformas. ¿Cuáles son algunos de los downsides o desventajas que nadie te platica a la hora de...? Porque yo digo, yo estoy lejos de una empresa digital y yo digo, pues claro, o sea, te ahorras espacio físico, gastos, mantenimiento, adelgazas la nómina quizá, y claro que conviene. A mí se me hace muy padre, digo, en lo que yo me dedico no es factible,
por la naturaleza, pero si yo pudiera, digo, está muy atractivo, está sexy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nadie te platica de esta migración o esta transformación que hiciste gracias Te a la digo que nadie pandemia? me platicó que me iba a dedicar a otro negocio. O sea, yo pensé que como era deporte y entonces ahora grabamos clases, pues seguíamos en el deporte. Y sí, obviamente vendemos salud, deporte, hábitos, pero realmente la empresa se transformó o sea, dio un giro de 180 grados, en donde dio un giro tan impresionante que las personas que trabajaban conmigo en una franquicia de gimnasios físicos, ya nadie cabía en esta nómina porque era otra cosa. O sea, entrenadores que tenía que eran buenísimos entrenadores se petrificaban ante la cámara y entonces no podía ser parte de los entrenadores online, ¿no? Entonces, a mí nadie me explicó esa parte, como que sentí que era un poquito de lo mismo y la verdad es que fue una transformación absoluta. La parte que nadie te explica, todo lo que acabas de decir es cierto. O sea, yo sí creo que es el presente y el futuro. Yo no lo veo como algo malo. De repente oigo mucha gente que dice, híjole, es que la parte digital y nos está deshumanizando. Yo creo que como todo en la vida depende el uso que le quieras dar a la herramienta. Y hoy estamos tú y yo teniendo una conversación padrísima que antes nuestros limitantes no nos hubieran permitido pensar en, no, pues es que tú estás en Chihuahua y estoy en Querétaro y qué hacemos y otra persona que nos está oyendo en Madrid, ¿cómo nos va a escuchar? ¿Sabes? Y hoy aquí estamos y eso me parece increíble. Ahora, las cosas complicadas de naturaleza de un negocio digital, bueno, yo creo que la lista puede ser muy amplia, pero es que el cambio es constante, ¿no? El cambio es, lo que yo he aprendido en estos meses es que nadie está 100% seguro de qué es lo que se vende y cómo hacerlo. O sea, todo el tiempo todo está cambiando. Y cuando hablamos, por ejemplo, de redes sociales, si el algoritmo sí, si no, si las reglas de Facebook, de Instagram, es un tema que nadie conoce a ciencia cierta. Digo, por ahí hay algunos que nos han llevado incluso a ganar campañas, que han llevado a candidatos a llevar campañas, pero bueno, el, eh, creo que no es un tema. Ayer lo platicaba con una persona, le decía, es que cada que me entrevisto con alguien siento que todo el mundo está semi improvisando, ¿no? Porque es algo relativamente nuevo. Entonces, pues sí. Luego, pues la parte de cuando tenía los gimnasios físicos, pues bueno, a lo mejor algo pasaba en un gimnasio, pero pues los otros 12 seguían operando y en lo que afectaba a los demás. Hoy se desconectó la plataforma y todos los usuarios están padeciendo lo mismo, ¿no? Nadie puede entrar, es un caos magno, o sea, no es por partes. Pero, sin embargo, creo que es algo padrísimo. O sea, creo que nunca lo hubiera hecho. Tenía la idea de hacerlo, pero nunca lo hubiera hecho tan rápido si esto no hubiera pasado. Y bueno, y el tema de las redes, que bueno, no es necesariamente con el negocio digital, pero te diría que ese es el tema que a mí en lo personal más me cuesta, ¿no? O sea, como el tener que de alguna manera estar en contacto con las redes y compartir tu vida porque así lo exige o sea, no tu vida, pero parte de, porque así lo exige la industria en donde estás. Esa parte para mí ha sido la más complicada, como... Que, ok, es algo que no esperaba que me comentaras, eso último, porque digo, yo te lo platico de este lado, que realmente tu approach de tu cuenta, de tu marca personal, veo yo que sí lo mantienes mucho en el lado del fitness y claro que compartes algunos detalles. Hay por ahí algunas dinámicas que he visto que haces muy interesantes de preguntas, que me encanta, por cierto. Pero a lo que voy es que, o sea, no tienes tanto la exposición de la vida personal, siento yo. Digo, sí lo has sabido como poner en su lugar, ¿no? Sí, 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 Por lo cien que por veo. ciento. O sea, para nada soy esta generación que nació con la, pues sí, con la facilidad de compartir toda tu vida. O sea, siento que tengo que tener muchos espacios privados, pero es un poco más la parte de decir, no me quiero conectar. No me quiero conectar a las redes, ¿no? No quiero saber cómo le fue esta publicación, no quiero compartir hoy, como que de repente, y mira que no es muy común, pero de repente yo creo que toda la gente, a ver, y yo no me dedico a eso, ¿no? Es una partecita del negocio que hacemos, porque hoy se necesita, pero pues sí, de repente dices, oye, hace unos días me intoxiqué, yo decía, pues, no quiero, pues, conectarme, ¿no? Y de repente, pues a veces exige que te conectes. Entonces creo que todo tiene sus cosas buenas y malas, pero esa es la que a mí más se me complica. O sea, yo puedo estar pegada a una computadora
todo el tiempo y cuando me dicen hay que grabar un reel es como, necesito estar de buen humor, o sea, como que no me es tan nato como para otras personas. Entendiendo el drive que tienes eh, hoy en día, qué es lo que te gustaría cambiar de ti o mejorar hoy en este momento en el que estás situada? Tengo que aprender a soltar. Ese es como mi constante, soltar responsabilidad en la gente que he contratado o que he confiado para que lo haga y soltar en todo. O sea, yo soy esta persona que entro a mi casa y acomodo el cuadrito porque alguien lo movió y ese cuadrito tiene que ir aquí. Y eso me ha ayudado en mi negocio, pero también siempre me lleva a un punto en donde me limita, ¿no? Entonces, esa es mi gran tarea ahora, el soltar y que las cosas pasen como tengan que pasar y confiar que va a haber gente no solo que lo haga como tú, sino que lo puede hacer mejor que tú y que con eso vas a crecer. Entonces, esa es mi gran tarea, Mario, de los próximos años. ¿Lo haces a través de terapia? ¿Simplemente algo que lo mantienes en el radar? ¿Algún Las, ejercicio, algún las hack tres cosas que que acabas de mantenga? decir. O sea, tengo ejercicios de escribirlo, incluso lo que te decía, o sea, el hecho de practicar cosas de como el yoga que sean más fluidas, etcétera. Por supuesto, terapia. Pero soy de la idea que si en la terapia no entiendes el para qué, que me pasó muchos años, o sea, el terapeuta te puede decir 20 veces, es que tienes que soltar, es que no puedes ser tan aprensiva. Pero si tú sales de la terapia y dices, sí, pero es que él no está en mi empresa, él no sabe que si suelto Chuchita va a quemar los gimnasios. Entonces, es esta parte de trabajar contigo, porque no importa las terapias y los cursos, y me encanta eso, ¿eh? Creo que hay que seguir trabajando en nosotros todo el tiempo. Pero si no estás dispuesto a hacer la tarea, no sucede. Y entonces son tareas diarias de concentrarte en decir, hoy voy a soltar. O sea, no estoy dispuesto a soltar a lo mejor en esto, ok, pero en todo esto voy a soltar conscientemente. Y de repente hay cosas que les digo, ok, no voy a entrar a este grupo, porque si no voy a empezar a opinar, ya, que salga y lo persigno y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, esos serían mis hacks de lo que estoy haciendo ahorita. Oye, eso se me hace muy interesante porque al final del día creo que delegar, bueno, hablando de la parte de empresa, pues delegar es algo que en tu caso, tanto en la primera etapa con For You Gym físicamente y ahora con Fit, pues era delegar porque tenías que soltarle la franquicia a un cuate que quizá no conocías tan bien y le soltabas a uno de tus bebés y era, ok, te lo suelto, pero estas son las condiciones, pero aún así era pues muy complejo, ¿no? Esa operación de inicio. Y ha sido un músculo que yo creo que has estado ejercitando, o sea, también lo has estado ejercitando quizá a la fuerza y también de Oye, manera nunca lo había voluntaria, pensado ¿no? así. Ahorita mientras lo estabas diciendo dije, claro, qué antagónico y qué absurdo que alguien que tiene problemas de control, porque ese sería mi problema, decida franquiciar. Franquiciar es básicamente lo que acabas de decir, dejarle tu bebé a una persona que necesariamente va a tener menos idea que tú, pues porque por eso lo está comprando, ¿no? Si no, ¿para qué comprar una franquicia? Y sí, o sea, lo verbalizaste perfectamente porque For You Gym se convirtió en algún momento una empresa de auditoría. O sea, yo era, y mi equipo y yo éramos unos auditores de ir a ver qué habías hecho mal, por qué, y ya sabes, y te vamos a amonestar para que funcionara perfecto. Y la estandarización era muy buena, pero pues había otras cosas que en el camino, pues incluso mi salud, ¿no? Se iba ahí porque podía hacer corajes porque la señora pintó de morado un baño, ¿no? Oye, hablemos un poquito de esto que tú lo has compartido en muchas ocasiones, digo, tienes mucha exposición, que tú misma te aceptas, que ese es el primer paso, ¿no? Como workaholic y que pandemia o sea, ya pasó la pandemia y tú sigues con con este impulso de trabajar muchísimo, pero ya entiendes justo lo que acabas de decir y lo has mencionado mucho, los para qué. Eh, si tuviera una cura,
En tu caso, si tuviéramos la cura para Denise, ¿crees que te la deberíamos de aplicar? ¿Curar o no Ay, curar no el sé. workaholic? No sé, tú lo dijiste al principio y es muy difícil, es muy difícil cuando te autoidentificas como algo. Y yo le doy valor a mi esencia de persona a través de ser una persona muy trabajadora, ¿no? Entiendo que me ha llevado a temas no saludables, pues porque ser workaholic no es saludable por muchas razones, pero, pero no sé, qué buena pregunta. Si me pudiera curar, híjole, a lo mejor hoy viernes sí, pero el lunes no. Oye, yo escuchaba una entrevista de Marta de Baile y justo se lo platicaba a Guillermo de cómo ella justo pasó por algo similar cuando se viene este shutdown de la pandemia y se va a su casa y se pone a poner los libros en orden, recoger el garage. Pues sí, pero dice, pero claro que eso lo hice en 3 días. Todo lo demás, yo necesitaba, o sea, ella decía, ella decía, es que yo necesito este monstruo Sí, que yo misma he creado, porque ese monstruo es el que me da energía para también estar sana, para platicar con mis papás, con mis hermanos y estar como satisfecha de lo que soy como persona. Entonces dice, claro que en veces yo empujo demasiado el barco y estreso a lo mejor a mi alrededor, pero es porque estamos guiándolo hacia un puerto que vale mucho la pena, pero al final del día yo sé que sí puedo ser esa persona que a lo mejor va a estar en todos lados, pero vamos a hacer que las cosas sucedan. Entonces, sí tengo que aceptar esa parte, ¿no? También sí, digo, la también es verdad es bueno, ¿no? que, híjole, yo lo que te decía, o sea, tú te identificas con algo y a mí me gusta mi parte trabajadora y además es de familia, o sea, mi mamá es una mujer sumamente trabajadora rayando en pues sí, en una patología de nivel de responsabilidad, ¿no? Mis hermanas y yo siempre decimos que nos levantamos con esta idea de que ya es tarde, de que siempre ya es tarde. Pero justamente cuando para mí la felicidad es encontrarle sentido a tu vida y para mí parte del sentido de la vida es trabajar y es a donde voy y es lo que quiero hacer y es encontrar la capacidad de lo que puedo hacer con mi cuerpo y con mi mente me parece algo extraordinario que podemos hacer. Entonces, desperdiciar un día me genera angustia y justo yo también necesito este monstruo. Ahora, no creo que todas las partes tengan que ser buenas del monstruo, ¿no? Y entonces uno tiene que ser muy inteligente en decir, me estoy afectando y estoy afectando a otros, porque el fin no siempre justifica los medios. Y eso es lo único que yo quiero depurar, como está bien que lo hagas, sí, no creo que podría ser de otra manera, porque así me autoidentifico y es el sentido de mi existencia, pero sí hay maneras. Yo cuando entrevisto gente les digo, no, es que me encanta tu energía, ok, en 3 meses vamos a volver a platicar. Y esta energía que te encanta, me dices qué opinas, porque yo sé que a los 3 meses normalmente la gente me dice, es que ya, o sea, te estoy tratando de llevar el paso y me siento mal, ¿no? Porque claro, o sea, imagínate que me despierto a las 5 de la mañana y a las 7 ya tengo 3,000 ideas y es como, bueno, le voy a mandar un mensajito y está bien, ¿sabes? O sea, esa parte es terrible, porque a mí, pues a lo mejor me acomoda, pero ¿por qué vas a afectar la vida de otro ser humano, no? Sobre todo un ser humano que no Oye, se y que no levanta a las tendría 5 de por la qué. O sea, mañana. una vez contraté un niño que, bueno, todavía sigue con nosotros, pero me cae de todo dar, pero me decía, es que soy nocturno. Y entonces me mandaba mensajes a las 2 de la mañana y le dije, no, bueno, estás loco, o sea, yo te voy a mandar a las 5 que me levante. Y sí, no, o sea, no, yo creo que hay que ser respetuosos con eso. Tampoco estoy de acuerdo con estas nuevas generaciones, lo debo decir, de pon límites y no trabajes y ya cuando te sientas cansado, para. Porque entonces, ¿dónde haces músculo, no? O sea, en algún momento vas a tener que trabajar un poquito más de lo que sientes que es necesario para generar este músculo. Esa es mi muy particular opinión. Sí, yo comparto bastante contigo
Y sí es algo que también trato de retar en mí, pero hay cosas que no son negociables y ese principio que tú mencionas también para mí es un no negociable, ¿no? Me gustaría ya por último ir cerrando en algo que siento yo que es como una de las complejidades que tiene la industria en la que tú participas. Este cambio de paradigma, tanto lo estético como la cultura donde se mueve el latino, entendiendo que básicamente tu mercado está acá de este lado. ¿Qué tanto ustedes inciden en este cambio de paradigma, tanto de aceptar nuestro cuerpo, aceptar dónde estamos parados y hasta dónde, aceptar nuestros límites también? Porque a lo mejor digo, no sé qué tanto te pase, pero que te enseñen fotos de Instagram de que, a ver, Denis, yo me quiero poner así, no importa el precio, el costo, dame eso. Tú que eres la experta y tú que eres aquí la que mueve todo. O sea, me refiero, qué tan complejo, cómo encuentras esa línea que sí les funcione a todos y que Es sea que yo veo sostenible sobre ahorita todo. que estamos súper polarizados en todo, ¿no? Y evidentemente la industria del fitness no es la excepción. Y estamos polarizados en el sentido de veo una corriente de acepta tu cuerpo, ámate, que estoy de acuerdo, o sea, porque sí, o sea, si no aceptas a tu cuerpo y no, a lo mejor amar a tu cuerpo es un poco romántico, pero si no quieres a tu único instrumento, pues cómo carajos lo vas a cuidar, ¿no? O sea, es muy difícil cuando te compras los tenis nuevos, puta, no quieres que nadie te los pise, el coche nuevo es casi lo... Ya cuando están todos usados y viejos ya te vale, los metes al lodo, eso es lo que pasa, cuando no estás cuidando tu cuerpo, eso es lo que sucede cuando no lo quieres, ya es como, ya me vale, que denle lo que sea, total, esta cacharra que se acabe, ¿no? Pero también siento que dentro de esa corriente, en la polarización, veo y acéptate y no hagas nada, ¿no? Y entonces creo que a lo mejor alguien más maduro puede decir, bueno, o sea, no se refiere a que no hagas nada en lo absoluto, pero un cerebro muy joven puede decir, ah, no, y aquí me tiro y como Twinkie Wonders todos los días, ¿no? Y eso me parece riesgoso y hay que saber explicarlo. Por otro lado, veo que pues es imposible negar que todo el tiempo vemos imágenes de cómo deberíamos de vernos. Y para mí que llevo años en esto es súper loco que pasamos los 90 y teníamos que ser unas escobas y ahora tenemos que tener un trasero de este tamaño con una cintura de este tamaño, pero además cuadritos que proporcionalmente es súper complicado. Y entonces vamos agarrando roles cuando no entendemos que hay distintos tipos de cuerpo. Y cuando la gente llega conmigo y me dice eso, les digo, a ver, hay tres cosas que tenemos que tomar en consideración para lograr esto, ¿no? La primera, lo que estás dispuesto a hacer. Porque, pues, o sea, casi podrías llegar a tu objetivo si estás dispuesto a hacer, pues, absolutamente todo, ¿no? Lo segundo, nutrición y alimentación. Porque, perdón, nutrición y ejercicio van de la mano y vas a tener que conocer y saber qué hacer. Y el tercero, tu genética. Es que también de repente la gente llega y me dice, es que quiero, te repito, ¿no? Un trasero así gigante. Es que no está en tu fisionomía. O sea, aquí en el ejercicio vamos a llegar a esto. No, pero ¿cómo crees? A esto vamos a llegar. O quiero ponerme súper mamado y tal. Ok, tienes una fisionomía extra delgada, con puro ejercicio no vas a llegar. ¿Cuál es el riesgo? Que ahora el fin justifica cualquier medio. Y entonces ves niñas de 15 años entrando al quirófano para ponerse silicón y ves adolescentes de 17 años en el gimnasio súper saturados de esteroides y de hormonas y de todo. Y pues todo se vale para poder salir en Instagram y estar mamado, ¿no? Entonces, ¿dónde influimos nosotros? Mira, nuestro segmento son mujeres y son mujeres arriba de los 30 años. Entonces, es un segmento no que esté exento de esto, porque todas y todos vemos estos roles y queremos parecer. Pero es un segmento que puede interiorizar más el fin no necesariamente justifica los medios, ¿no? Y nuestra tarea creo que es seguir hablando desde el punto de vista científico y real de las cosas que sí se pueden y de las cosas que son absurdas, ¿no? Y que le piensas tantito y dices, es absurdo, o sea, pero a ver, a mí me pasa, ¿eh? Yo
veo todo el tiempo redes sociales de mujeres y hombres también, o sea, que están súper fit. Sabiendo yo que probablemente esa persona está medicada, ¿no? Suplementada, y sabiéndolo yo porque conozco y porque puedes ver ciertos rasgos, digo, puta, es que quisiera estar así, ¿no? Es que me dedico a esto, ¿cómo es posible que no esté así? Y después tengo que hacer como esta racionalización de decir, ¿qué estás hablando? Si es lo que ves, si vendes lo contrario, si tú misma le estás diciendo a la gente que no se puede o que no es necesario. Entonces, Sí, y aparte, quizá, digo, pasa por muchas cosas. Es también una carga de los medios de siempre, películas, ahora streameado todo, que al final del día, pues las series de hoy en día las siguen haciendo también con un diseño de perfil del cuerpo, tanto de la mujer como del hombre. Digo, podríamos aquí decir misa hablando de lo que me dices de las imperfecciones, de aceptarse, que claro, la lonjita, que la de todo. Está bien. Pero también si tú apenas estás agarrando ese diálogo sí, interno, prendes la tele, agarras el teléfono claro. y te dicen todo lo contrario, pues es como una disonancia, ¿no? En tu cabeza que no la puedes explicar y dices nada más, ay, a Totalmente, huevo, me quiero ver así. 100%. O sea, Ya. lo acabas de decir perfecto. O sea, es eso, es el todo el tiempo sí, no, ya, y me acepto como soy, y me quiero. Y de repente te pones, abres el teléfono, te pones a ver tele y es como, no me veo reflejado. O sea, no veo a mi cuerpo reflejado. Denise, lo que iniciaste en el 2007 a lo que se ha convertido hoy en 2022, 15 años que han sido llenos de aventuras. ¿Cómo lo imaginabas de inicio y cómo ha cambiado a lo que hoy en día eres tú y es todo lo que representas? Ay, Mario, pues, como te digo, lo empecé queriendo hacer algo para quedarme. eh, Puse toda mi esencia en el proyecto y de repente la línea es delgadita. O sea, yo soy mi empresa y mi empresa es yo y es chistoso ver hacia atrás y decir, ¿cómo es posible que algo que lo puse porque quería quedarme y ya hoy defina mi existencia? Porque genuinamente define quién soy y cómo soy. No me imaginaría ahorita haciendo otra cosa. Y mira, cuando fue la pandemia pensaba, bueno, podría ser otra cosa. Y después yo misma decía, ¿pero qué? O sea, ¿dónde me veo? O sea, no, soy yo y es, o sea, Fit y For You Gyms, pues soy yo y viceversa. Entonces, me da melancolía ver cuando empecé y tener todas estas ideas. Me da ilusión pensar que este camino no se acaba y, y pues ahora sí que vamos a la mitad del camino. Denise, ¿qué se viene para ti, para Fit, en los próximos meses? Sé que ya otra vez, cada vez están retomando el ritmo, o tú retomando tu ritmo de actividades. Entonces, ¿qué se viene en los próximos meses o en el En la próximo año plataforma para tendremos ustedes? muchos más productos, cosas que nos ha estado pidiendo la gente sobre retos especializados, ¿no? Para mujeres que acaban de tener un bebé, para personas que juegan X deporte, como puede ser fútbol, ciclismo, etcétera. Y eso me ilusiona muchísimo porque viene la oportunidad de trabajar con expertos a los que admiro muchísimo, que van a sumarse a la plataforma y eso está padrísimo. Por otro lado viene lo que te decía, un podcast que tiene el resumen de hablar de temas en torno a la salud y al deporte mental y física, a la nutrición, pero con este toque de desmitificar y de opinión valiente de cosas que luego la gente no dice, todo con bases científicas, que nuevamente me permite el acercamiento con estas personas a las que les he aprendido durante tantos años y poder lograr tener esta interacción me da mucha ilusión. Y viene la parte con Fit de los eventos presenciales. A mí me urge, a mi equipo le urge y a los fitters nos urge vernos ya. Entonces vienen estas actividades desde pop-up clases que duran un día o un fin de semana, hasta retiros como el que vamos a tener ahorita el 17 de mayo, que nos vamos a la playa y vivir fit en entornos distintos que nos llenen por vivir la experiencia, no nada más por hacer ejercicio. Denise, muchas gracias por tu tiempo. Sé que por ahí se quería complicar, pero nada que
nada que la paciencia no nos ayude. Mil gracias por tu tiempo, muy generosa. Y así como tú, gracias a este podcast, quieres llevar ese aprendizaje al siguiente nivel, pues acá que estamos escuchándote, pues el aprendizaje va llegando y estoy seguro que la gente que nos escuche va a pasar gracias, por el mismo Mario. proceso. Disfruté Muchas muchísimo gracias. esta entrevista. Espero no haber tenido verborrea, pero gracias por las preguntas, gracias por la investigación y felicidades por el proyecto. Mil gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Denise? A ti, a la plataforma, si queremos la dieta, la suscripción, el challenge, La todo gente eso, le dice fit ¿dónde porque es podemos con acercarnos? P, pero ojo, es PH, por eso decimos fit. Yo soy Denise, así, PHIT, Denise Fit, y en Instagram y en Facebook nos encuentran como Fit Challenge, así, Fit Challenge, y ahí les damos toda la información que quieran, y si no, me escriben a mí para acusarlos. Sí, escríbanle ahí directo a Denise, que sí contesta. Igual chéquense su sección de opinión valiente, que está muy divertida. Y aparte, de repente sí salen cosas como que sí te hacen. Sí, se pone bien. La verdad es que cosas, ¿no? la gente se deja ir y eso está padrísimo. Gracias, Mario. Gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación y nos estamos viendo. Y eso fue todo por hoy. Si deseas saber más sobre los eventos virtuales y activaciones físicas que Denise y el equipo de FIT están realizando, visita la página www.fit.mx. Y tú ya sabes qué hacer. Si este episodio te gustó, por favor compártelo con tus amigos vía WhatsApp. Nos puedes seguir en Spotify y activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides mencionarnos en tus historias a Denise y a mí si conectaste con algo de lo que escuchaste. Nos vemos en el próximo episodio. Y eso fue todo por hoy. Si deseas saber más sobre los eventos virtuales y activaciones físicas que Denise y el equipo de FIT están realizando, visita la página www.fit.mx. Y tú ya sabes qué hacer. Si este episodio te gustó, por favor compártelo con tus amigos vía WhatsApp. Nos puedes seguir en Spotify y activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides mencionarnos en tus historias a Denise y a mí si conectaste con algo de lo que escuchaste. Nos vemos en el próximo episodio.